De noche casi maullando como los gatos del arrabal, la luna en fuego y las tres Marías que me cantaban no llores más, el sueño grande y la casa chica, bramaba cerca el ferrocarril, grillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que dirigí. Cayeron lluvias de agua y de balas, salvé la vida porque hubo un Dios. Sirve las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Hoy canto algunas, cantando aquellas. Canto por nadie, canto por vos, postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor, mitad speaker y mitad fantasma, una postal del alma era su voz, pero un sonido alucinatorio, mi dormitorio eléctrico. En Postales del Alma hoy tendremos a Juan Pallí, licenciado en Economía. Conoceremos algo más de su vida. Yo nací en La Habana, Cuba, salimos exilados de allá en el año 61. Mi padre era una persona que tenía una posición muy cómoda y qué sé yo, y bueno, lo primero que hizo Castro al año de estar más o menos fue decidir dar vuelta todo aquello que había propuesto en la revolución originariamente y dar un paso al costado y nada, empezar a tomar las cosas que había. Medios de comunicación, medios de transporte, se vivió en la Argentina, esto siempre ha pasado, fueron las primeras cosas. Y bueno, ahí caímos en la Argentina porque mi padre había empezado a explorar el tema de la televisión y vino acá y fue uno de los fundadores de Canal 13. ¿Qué edad tenía usted cuando llegó a la 8 años cuando llegué a la Argentina. ¿Tiene algún recuerdo de lo que era la Cuba en la edad de 8 años? Lo tengo más sobre todo por comparación con la Argentina y esto que se entienda bien. Cuando nosotros llegamos a la Argentina, me acuerdo de una de las primeras cosas que más nos impresionó, eran las cosas que nos faltaban acá. O sea, recordemos que Cuba era un apéndice de Estados Unidos. Entonces, nosotros vivimos casi un año en el Hotel Alvear, ahí en Recoleta, y por ejemplo no podíamos creer que no hubiera un semáforo. O sea, en la esquina había un púlpito donde estábamos esperando que subiera un cura y subía un señor con las mangas blancas y empezaba a moverse y no entendíamos que no hubiera un semáforo, no entendíamos que no hubiese aire acondicionado o que el agua en aquella época, que por ahí para la gente de Argentina no era importante, pero para nosotros tomábamos agua, digamos, como costumbre. En mi familia no era una familia de tomar alcohol, nunca lo vi después con los años también. Acá tenía que tomar agua con burbujas y mi vieja se pasaba horas sacándole el gas para que nosotros, porque éramos malcriados, la tomáramos. Entonces, eso fue lo que más recuerdo de Cuba. También yo tengo una Cuba muy especial, una Cuba con un estilo de vida muy bueno. O sea, con esto quiero decir que no todo era así. O sea, era un país donde un 5% de la gente vivía bien y el 95% muy mal. Bueno,
en aquella época se vivía con mucho fanatismo, digamos, hoy ya es una cosa común, pero yo me acuerdo que nada, desde que me acuerdo tengo un televisor en la cabeza y de hecho lo sigo haciendo, sigo viendo, consumo cualquier cosa, me parece que es toda información y que está bien. Quizá hay ciertas cosas que yo no trato de no ver en televisión, por ejemplo, cosas de política, porque me parece que nunca hay información, hay opiniones y yo prefiero tener la mía. O sea, no me interesa tanto la opinión de cada tipo que habla ya. O sea, sí me interesa leer y tratar de darme cuenta qué es lo que sucede. Pero nada, las primeras épocas era un mundo distinto, qué sé yo, era toda una sensación. Nada, los televisores, después pasar a la televisión en colores. Yo me acuerdo que los equipos que se trajeron acá de televisión, por eso tenemos el maldito PAL NS, era el único país del mundo, como siempre, alguien hizo un negocio y no metieron el PAL N, porque no había cómo conseguir un televisor PAL N después en el mundo. O sea, no existe esa tecnología, que era la que había sido de las Olimpiadas de Montreal, creo, en el año 74 o algo así que fueron. 76. Pero nada, recuerdo que era una cosa muy solemne, entrar al canal y todo eso. Igual mi padre, a mi hermano y a mí, que éramos dos chicos y estudiantes, los dos y eso, él siempre decía que podía haber un payí por empresa, que no tenía que haber dos nunca, así que ninguno de los dos, mi hermano abogado, yo economista. Así que... ¿Junto a quién crea su padre? No, de hecho, digamos, el grupo creador de Canal 13 es argentino, que es Alfredo Chopitea, bueno, no me acuerdo de los nombres de todos, y después se crea una productora que es la que compra Canal 13 en ese mismo momento, o sea, la licencia la tenía un grupo de argentinos, y lo compran un poco la CBS y Goar Mestre, básicamente, que era un zar de la televisión en Cuba, y mi padre es uno de los socios de él en lo que fue ProArtel y Canal 13 después. Pero el fundador fue Goar Mestre, sin duda. ¿Goar Mestre quién era? Cuéntenos un poquito. Y era un cubano de una familia rica de Cuba de muchos años, era un distribuidor de Colgate Palmolive, era lo que había en aquella época, tipo educado en los Estados Unidos. No es el caso de mi padre, nosotros venimos de una familia muy común. Mi padre doctor en filosofía y letras, pero nada más que porque era la facultad que era la más divertida, y tenía más mujeres, supongo yo, en esa época o algo de eso. Creo que ahora sigue siendo lo mismo, y que después se fue metiendo en los negocios de casualidad. Pero Goar era un tipo que había hecho muchísimos negocios y había ganado muchísimo dinero ya en Cuba desde el año 50, y le había dado un vuelco sobre todo a la publicidad en televisión. Está reconocido así en los libros como uno de los tipos que logró meter la publicidad en televisión, justamente por su experiencia como distribuidor. Yo te contaba antes que, digamos, y en los libros está y se puede comprobar ahora. La vez pasada, digo, hace 10, 15 años, uno de mis hijos lo encontró y me dice: nunca me lo habías contado. Digamos, lo que fue la primer transmisión vía satélite, que no era vía satélite porque no existían, en el año 58, pero algo parecido a eso, se hizo por primera vez en el mundo en Cuba, que fue para pasar la serie mundial, como llaman los americanos, de béisbol. En Cuba es el deporte nacional. Ver cómo podían pasar en directo eso. Se había logrado un año antes con un avión llegar en 2 horas, 3 horas, entonces la gente no escuchaba las radios para verlo. Pero bueno, esta vez lo que lograron hacer fue, en esa época todas las transmisiones eran vía coaxil, o sea, cable, y pusieron una parábola en el sur de la Florida, en el lugar más austral de la Florida, que es Cayo Hueso, le dicen en Cuba, Key West, en Estados Unidos. Pusieron un avión a dar vuelta con otra parábola hablo de una antena, ¿no? Otra parábola en la CMQ, en el edificio Foxa, que era el más alto de Cuba, que ya en esa época tenía 40 pisos. Por eso te digo de las diferencias cuando llegué a Buenos Aires, y lograron pasarlo en directo. Y está así como la primer invento hecho por los cubanos, aceptado
por los americanos aún a Castro y esto, que han hecho con eso un gran revuelo. ¿Qué programas había en el Canal 13 en esa época? De los que vieron acá ustedes, que yo me acuerdo de chico, por ejemplo, en Canal 13 o que vinieron de Cuba. No, en Canal 13. Bueno, Canal 13, qué sé yo, estaba Biondi, estaba Casino Phillips, estaba Mareco, estoy hablándote de las cosas, estaba El amor tiene cara de mujer, estaba Buenas tardes, mucho gusto. Claro, programas emblemáticos de televisión, ¿no? Sí, qué sé yo, había grandes novelas y después Canal 13 fue uno de los primeros que empezó a poner series en aquel momento. ¿Cuál recuerdo? Viejísimas, pero el otro día estaba hablando con un amigo y no se acordaba él, con lo cual dije que viejo estoy, pero qué sé yo, el Cisco Kid, Annie Oakley, creo que no sé si se vieron acá, El llanero solitario, y después, bueno, empezamos a hablar de las de crimen y todo eso, policiales como Patrulla de Caminos y qué sé yo, mucho. La ley del revólver. Nada, me encanta. Jugué muchos años al fútbol, ahora tengo 61, jugué hasta los 50 y algo, y trataba de jugar con tipos jóvenes, corría menos, pero un día me di cuenta que me iba a lesionar tratando de patear una pelota, porque nunca fui deportista, sí jugué mucho, pero nunca entré a un gimnasio en mi vida, entonces ya es otra situación. Y bueno, me hice, por mi hermano, que era muy patadura, todo lo contrario a mí, fanático de San Lorenzo, pero aparte jugué en Defensora de Belgrano, hasta la cuarta, hice de novena a cuarta en Defensora de Belgrano, que quedaba muy cerca de mi colegio. Fútbol del ascenso, ¿no? Fútbol Sí, casi subimos a primera cuando estaba ahí. No, igual yo jugué hasta cuarta, o sea, jugué hasta los 17 años. A mí me parece uno de los campeonatos más parejos que se juegan en el mundo, eso es lo primero que podría decir. Como calidad, como velocidad, como verticalidad, no me quedo con el fútbol inglés, me quedo con otro fútbol para ver. El español no lo pongo porque si saco al Barcelona y saco al Real, creo que ya me aburro. Me pasa lo mismo con el alemán en líneas generales. Y el italiano se hizo muy aburrido, o sea, yo creo que, digamos, entre el inglés y el argentino, pasa que acá se vive de otra forma, esto es otro mundo. O sea, una de las primeras cosas que me pasó, por ejemplo, siempre me voy a acordar, el primer mundial que me tocó ir, que éramos chicos, mi madre había muerto y entonces mi padre nos llevó en un viaje, que fue lo que le pidió a mi hermano. Estábamos en Venezuela y le dijo, bueno, yo quiero ir a ver el mundial, y él tenía que ir a Londres, del 66. Yo me acuerdo de cuando éramos chicos, yo voy a la cancha desde los 8 años. Le teníamos miedo a la policía, al planazo, al caballazo. Íbamos mucho a la cancha de River. Y era complicado salir y todo ese tema. Y por ejemplo, llegamos a Londres y no había foso, no había alambrado, había 3 canas con un bastón. Y nadie se metía en la cancha, y éramos lo mismo que estábamos acá, ¿no? Igual no había tantos argentinos en aquella época, pero yo el otro día lo estábamos discutiendo, yo sé que en el 66 la FIFA, y por eso fuimos, pues mi padre estaba en ese grupo como Latinoamérica o Iberoamérica, de hecho, por la OTI, se creó la primera división de televisión dentro de la FIFA para televisar mundialmente. No sé si el del 66 se televisó, por lo menos a la Argentina, creo que no. En el 70 sí, seguro, en México sí, ya, con la gente de Televisa y todo eso sí. ¿El mundial del 66 fue el único mundial que te dio? No, yo fui desde el 66 hasta el 98, a todos. Viendo todo el mundial. Todos. Y el más lindo que vi no jugó Argentina, que fue el del 70. Para mí el mejor fútbol que vi en mi vida. ¿Por qué dice que fue el mejor? Porque lo de Brasil, de ese mundial, yo quiero un equipo que haya 5 números 10. O sea, no. Aparte iban para adelante, se comían goles, hacían goles. Muy bien. El economista, cuéntenme algo.
Nada, no, yo estudié economía porque no sabía qué iba a estudiar. La economía no es ninguna ciencia, no es una ciencia, partamos de eso. Fui durante 15 años, sería broker, sería negociador de materias primas a futuro. Ya ahora hay tasas de interés, todo esto adentro de eso, pero originariamente granos. Y la verdad que leía mucha información y todo eso. Y lo que creo es que si los economistas se pusieran a hablar en fácil, la gente entendería todo. Ahora, si me preguntás de hoy la Argentina, yo creo que económicamente, sacando el tema de la inflación, este país es imbatible, ha pegado un ascenso monstruoso en el mundo. Aquellas estupideces como decir no vamos a pagar la deuda externa de Rodríguez A nos salvó de estar en el medio del mundo en el 2008. Porque como no figurábamos, el mundo se cayó y nosotros seguimos andando. Es más, nos iba mejor que nunca. Nadie nos prestaba nada. La stevia. Bueno, la stevia es un cultivo, hoy es muchísimo más conocido. Cuando empezamos nosotros en Entre Ríos a hacer eso en el 2002, primero tiene 200 años de existencia. Es un arbusto oriundo de Paraguay, que es una planta perenne, quiere decir que no se muere nunca, o sea, la corto y vuelve, como si te dijera la caña, tantas cosas que hay, la hierba, muchas. Y que tiene una capacidad edulcorante monstruosa. Digamos, la hoja en sí es 30 veces más dulce que el azúcar y el principio activo, lo que hay adentro, es 300 veces más dulce que el azúcar. ¿El por qué hoy se está hablando de la stevia y no se habló antes? Bueno, básicamente porque está llamado a ser, igual no es fácil, quiero decir esto, pero está llamado a ser el edulcorante por excelencia en el mundo. Primero porque es natural, punto número 1. Segundo, porque no es que sea apto para diabéticos, es bueno para el diabético. O sea, baja el ingesto de insulina en la gente. Pero bueno, tenía un gran problema, no se podía patentar. Mientras que Monsanto hacía el ciclamato con los problemas, el otro con los problemas, que tampoco son tan graves porque la gente no se muere como moscas, pero que tienen ciertos problemas atrás, o el aspartame, y es una patente. De la stevia nadie va a poder ser dueño. Es como nadie es dueño de la hierba. Podrá tener la más rica, la mejor envasada, la que más se vende, pero la hierba, es una materia prima. Bueno, por una casualidad que sería muy largo, me llaman a participar de este gobierno en el año 2009, en septiembre del 2009, en el gobierno nacional, en jefatura de gabinete, básicamente porque yo había desde el 2003 empezado a formar pequeñas cooperativas, yo lo que traté de llevar al campo en ese momento, con la comodidad de poder hacerlo, quiero decirlo, porque tenía el tiempo para pensar económicamente, para llamarlo así. Tratar de demostrarle al pequeño productor que con un poco de idea en la comercialización la vida cambia. Hoy lo vamos a tratar de hacer acá también en Santa Rosa. Estamos trabajando en eso y en varios lugares con el INTA, con el SENASA. Y bueno, y la idea era agruparse, ya sea en cooperativa, en asociaciones, como se llamen, la forma me da lo mismo, pero demostrar que el esfuerzo entre todos para manejar las variables de comprar más barato y tener un mejor producto para vender, siempre va a dar un fruto. Esto lo inventó la FAO hace 1000 años, no lo podemos inventar nosotros. Bueno, y a partir de eso me llamaron al gobierno. Y bueno, me tocó estar en el gobierno como subsecretario de Integración Nacional. Y un día, bueno, vinieron muchos intendentes, es más, venían a vernos a jefatura de gabinete de gobernadores también, ¿no? Porque cumplíamos una función supuestamente que iba a ser más importante de lo que fue por errores de quienes formaban esto, entre ellos yo. Y uno de los tantos intendentes que vino y eso, qué sé yo, de pronto que vino fue Ricardo Coruchet, y fue el primer tipo que vi que realmente... yo soy un tipo de gestión, y vi un tipo de gestión.
un tipo de gestión en verdad. Me acuerdo que ese día estaba con Magdalena y lo acompañé a buscar una silla de ruedas para traerse para acá en un autito chiquito que tenían, un Clio, y los otros que venían casi llegaban en helicóptero, y dije, qué personaje. Y después él realmente nos supo vender y nos ayudó mucho a nuestra secretaría, es más, ayudó mucho al gobierno con eso. Ustedes se tienen que acordar, en el año 2009 Cristina vino acá 3 veces, entre 2009 y 2010. ¿Saben por qué? Porque en Marcos Paz pasaban cosas. Entre ellas, como contaba, el tema de Hugo García, presidente de la Rural. En ese momento, en el año 2009, hablar con un presidente de la Rural para la presidenta era imposible. O sea, nadie se animaba. Hugo no era kirchnerista, ni creo que lo sea, no sé, la verdad, no, con los amigos no hablo de política, pero el tipo no tuvo ningún problema. Pero aparte, acá pasaban cosas, o sea, acá había un negocio floreciente como era el de los biodigestores, justamente lo de Hugo García, que no es poca cosa. Estaba el tema de biotecnología, bastante bien manejado por la cabaña Millennium. Está el otro, que no me acuerdo nunca cómo se llama, el otro centro de genética, pero ya me voy a acordar. Estaba la fábrica de huevo en polvo, de este chico Sichero. O sea, para Marcos Paz nos impresionaba todo lo que pasaba acá. Y no se tiene que olvidar que la presidenta vino 4 veces a un pueblo de 40-45 mil habitantes. También ella no se debe olvidar que acá le dieron el espacio para venir, porque pasaban cosas. Y como digo, pasaban cosas que tienen mucho que ver con los privados, porque todas estas cosas que estamos hablando son emprendimientos privados, pero obviamente muy bien manejada toda la situación por Ricardo, que evidentemente sigue siendo una persona que sabe lo que hace. Yo decidí, ya hace un tiempo, hace 5 años que vivo acá, quedarme a vivir en Marcos Paz. Ahora, en cierta forma, estoy tratando de intervenir un poco más, poniéndome al servicio de lo que se necesite. Pero yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer con Marcos Paz es lo que se está haciendo. Es, digamos, para arreglar toda una economía de un país o todo eso es imposible. Ahora, si uno empieza arreglando la economía local y del lugar donde uno vive, esos ejemplos se van viendo en todo el país y se van copiando. Esto es lo mismo. Marcos Paz tiene toda la ventaja del mundo. O sea, es un lugar que está... tenemos a 10 kilómetros de acá o 15, tenemos 1,5 millones de consumidores, tomando Moreno, Merlo, o sea, no tenemos que viajar. Yo estaba en Entre Ríos, tenía que hacer 300 kilómetros para cualquier lado. O sea. Gracias, Juan, por haber sido parte de Postales del Alma. Simplemente gracias por ser parte de la cultura de todos los marcospacenses. Así de noche, casi maullando, como los gatos del arrabal, la luna en fuego y las 3 Marías que me cantaban, no llores más, el sueño grande y la casa chica, bramaba cerca el ferrocarril, grillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que